Aquí no estamos viendo cada otra semana en España un policía que dispara a un ciudadano negro. Entonces parece que para verlo hace falta llegar al punto más bestia, que es el que muchas veces vemos ahí. Cuando hablamos del racismo estructural, efectivamente, muchas veces son estructuras invisibles para decir luego la persona que no lo está sufriendo. Ahí, hasta el que no lo está sufriendo, está viendo cómo matan uno y otro y otro y otro, está saliendo. Y desde aquí entonces se mira para decir, ay, qué mal aquello. Siempre es mucho más fácil ver lo que va mal en casa ajena que en la nuestra. Yo de todos mis años en España, que ya son 21 años, jugando como deportista, siendo uno de los deportistas de los pocos que mucho hablaba de política y de temas sociales, casi en ninguna entrevista me han dejado de preguntar, ¿tú consideras que hay racismo en España? Y esto era para mí siempre un recordatorio del punto en el que se empezaba aquí en España. Gran parte de este odio, de este discurso de odio, es posible porque existe un marco jurídico y legal que lo ha permitido y que lo ha avalado. O sea, yo siempre digo cuando estoy en alguna charla para hablar sobre estos temas que no podemos olvidar que la ley de extranjería es del año 85. ¿Quién gobernaba el año 85 en España? Felipe González. ¿Cuándo surgen, por ejemplo, las concertinas? Las concertinas son del año 2005, que se ha creado todo un sistema dentro del Estado español legal, normativo, institucionalizado, que ha permitido que luego este discurso de odio de la extrema derecha tenga una legitimidad y tenga una repercusión que haga que a la gente no le llame mayormente la atención. Entonces yo creo que aquí lo que hace falta para combatir este discurso del odio contra determinadas comunidades, mujeres, migrantes, disidentes sexuales, es no solo combatir a la extrema derecha desde todos los ámbitos que podamos combatirla, sino también exigir a los partidos que no se identifican con la derecha cambios. Tafa, a raíz del asesinato de George Floyd pudimos ver en España, en el Estado español, cómo una serie de personajes públicos también se manifestaban en contra del racismo. Sin embargo, cuando ocurren hechos dentro del Estado español, como por ejemplo la muerte de personas dentro de los CIES o la muerte de menores no acompañados dentro de centros para menores, no vemos esa misma, digamos, implicación por parte de estas personas públicas, de estos políticos. ¿Por qué crees tú que está pasando eso? ¿Por qué crees que se invisibiliza tanto el racismo institucional que hay en España? Bueno, hay dos cosas. Claramente, por un lado, está el poder tan grande que tiene Estados Unidos, el peso que tiene sobre las noticias que nos llegan y las cosas sobre las que reaccionamos. Y algo pasa ahí, reacciona medio mundo. Eso por una parte. Luego va acompañada de la otra, que siempre es mucho más fácil ver lo que va mal en casa ajena que en la nuestra y juzgar al otro y decir, madre mía, estos americanos, qué locos, qué barbaridad lo que pasa ahí, que me lo dicen a mí directamente y te lo habrán dicho a ti. Por otro lado les dices, pero tú sabes en España y en Europa cosas que ocurren. Y ya la gente se queda un poco más así, porque yo de todos mis años en España, que ya son 21 años, jugando como deportista, siendo uno de los deportistas de los pocos que mucho hablaba de política y de temas sociales, casi en ninguna entrevista me han dejado de preguntar, ¿tú consideras que hay racismo en España? Y esto era para mí siempre un recordatorio del punto en el que se empezaba aquí en España. Para bien y para mal. Me servía para decir, vale, tómatelo con calma y empieza desde ahí, con paciencia, pero por otro lado, claro, hay una frustración ahí, ¿no? De decir que, en serio, tenemos que explicar esto ni siquiera. Pero esta invisibilización será debido a la ignorancia que hay respecto de determinadas cosas que ocurren al interior del Estado español, ¿o será que no se quiere simplemente reconocer el racismo que se vive aquí? Bueno, a nivel de la población en general es una cosa y a nivel, digamos, de los dirigentes creo que es otra cosa bien distinta. A nivel institucional, a nivel de dirigentes, se sabe perfectamente lo que ocurre, pero no se asume este discurso porque sienta mal con sus votantes. Y a nivel de la población, realmente es algo, yo he tenido mucho, ¿no?, esta batalla interna de decir, pero ¿en serio no lo ven? Y en muchísimos casos me voy dando cuenta que no, porque también te intentas meter en la piel, digamos, del otro y ver
los círculos en los que vive uno y se mueve, efectivamente. Cuando tú no estás sufriendo, creo que te he leído las palabras, si tú no estás sufriendo en ningún momento este racismo institucional, para ti es una cosa que, bueno, o sea, dices la palabra y hasta choca aquí en España. Hay muchísimas personas no racializadas, se ofenden efectivamente cuando dicen esto, de bueno, estos quieren traer aquí aquello que ocurre en Estados Unidos y te pones a hablarles de la ley de extranjería, de los CIS y se quedan un poquito así. Y entonces, bueno, por una parte hay ese trabajo por hacer, pero ahí tiene muchísimo que ver los medios de comunicación que no suelen abrir espacios para que se hablen de estas cosas en estos términos. Sí, ahora que comentan lo de los medios de comunicación, fue una de las cosas que más me llamó la atención a raíz de la muerte de George Floyd, porque dedicaban un montón de editoriales y de programas de televisión, espacios en los noticieros para hablar sobre la situación de Estados Unidos y sin embargo no hacían referencia a cuestiones que colectivos antirracistas venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo dentro del Estado español. Entonces, claro, es como un doble discurso, ¿no? O sea, denunciamos todo lo que está pasando allí, pero invisibilizamos lo que está ocurriendo dentro. Y tú mencionabas, por ejemplo, la existencia de los CIES. Tenemos una ley de extranjería también que es tremendamente racista, segregadora y discriminadora. Todo lo que ocurre en Frontera Sur con la violación de derechos humanos, se incumplen una serie de derechos en Frontera Sur. Sin embargo, nada de eso digamos, se menciona como debería visibilizarse en los medios de comunicación. Entonces, claro, la muerte de George Floyd provocó un fenómeno ahí curioso. Es más, las personas que estamos en colectivos antirracistas recibíamos llamadas de periodistas que querían que nos pronunciásemos sobre lo que pasaba en el... Claro, seguro que te habrá pasado muchísima. Lo mismo que a mí. Eso es. De estar día sí, día no. Además, en aquel momento me involucré con la SENAE y fue uno de los portavoces que tenía un doble peligro, porque si ya de por sí me llamaban como Sita Fasabane, digamos, para hablar sobre estos temas, pues pensé, pues oye, voy a aprovechar que se va a hablar de lo de George Floyd, que te llama todo Dios para hablar de esto, para en cada momento, pero era la pelea de cada entrevista. Yo entraba para, ¿sabes?, coger el pequeño momento que se ponga a tiro para llevar siempre el debate hacia lo de para aquí. Y veías este momento tan incómodo y aún más según qué medio de comunicación, obviamente, cuando traías el tema a lo de aquí, porque lo que interesaba es, bueno, tú que has vivido en Estados Unidos y conoces aquello, ay, qué racistas ellos, ¿verdad? Y casi solo te faltaba la parte de, menos mal que te viniste aquí, seguro que por eso te has quedado tanto tiempo, ¿verdad? Qué buenos somos aquí. No, es que no se ven a sí mismo como... Bueno, pero también hay grandes diferencias, ¿no? Porque aquí no estamos viendo cada otra semana en España un policía que dispara a un ciudadano negro. Entonces parece que para verlo hace falta llegar al punto más bestia, que es el que muchas veces vemos ahí. Cuando hablamos de racismo estructural, efectivamente, muchas veces son estructuras invisibles para, desde luego, la persona que no lo está sufriendo. Ahí, hasta el que no lo está sufriendo, está viendo cómo matan uno y otro y otro y otro y está saliendo. Y desde aquí entonces se mira para decir, ay, qué mal aquello. Y siempre uso el símil con la violencia machista, diciendo, es que lo que me estás diciendo es que hasta que no se mate la mujer y se la viole y se la mate, esto vale. Pero si es solo la mujer que está sufriendo violencia machista cada día en su casa, es menos grave entonces. Es menos grave. De la misma manera que pasaba aquí, pues se miraba para otro lado, eran problemitas de parejas y no se ponía el mismo nivel de gravedad a ambas cosas. Yo recuerdo que cuando los periodistas me comentaban, bueno, pero es que aquí no ocurren hechos policiales como lo que ocurre en Estados Unidos, yo pensaba... Que sí ocurren, por cierto. Claro. Pero claro, y yo no decía, tampoco... bueno, sí, mira, a lo mejor una imagen así tal cual como la que puede ocurrir en Estados Unidos no, pero tenemos miles de personas que mueren en el Mediterráneo de formas trágicas. O sea, cayucos donde vienen familias enteras, se cae el bebé, se cae la mujer. Pero eso es menos dramático, pero no claro, no se ve. No se está poniendo ahí. Las pocas veces que sí, la imagen del niño que acaba en la playa o hace poco del bebé en Canarias, ay, es increíble. Y digo, una muerte es una muerte. Es una persona que ha muerto. La única diferencia es que tus ojos lo han visto, pero todos los demás que están ocurriendo, que tú sabes que están ocurriendo y tomas la decisión de no hacer nada al respecto, esto no es que tú me digas, es que hay gente muriendo por el otro lado del planeta, ¿qué voy a hacer? ¿No voy a dejar de comer hoy porque uno por el otro lado del planeta no puede comer? No, no te digo esto, pero hablamos de lo de aquí y cosas que están ocurriendo aquí en nuestro país, aquí al lado. Yo siempre he dicho y repetido, yo soy un canario adoptado,
y lo que está ocurriendo en mi tierra de adopción es algo que me duele al máximo. Y lo he vivido casi desde mi llegada a Canarias en el año 2001, primero en Tenerife, luego estuve en Gran Canaria. Es algo que siempre ha estado ahí. Entonces, cuando ocurre lo que ha pasado este último año, pues, ¿hay sorpresa? No hay ninguna sorpresa. De repente África se ha acercado a las Islas Canarias, no podíamos esperarnos. O sea, no podemos hablar, no es una situación como la COVID que me dices, oye, una pandemia, pues chico, no podíamos esperarnos esto, no estábamos preparados. No, esto ha ido ocurriendo, pero elegimos mirar para otro lado, no estar preparados y en este caso, por ejemplo, cuando pasa, tener una respuesta que, como mencionaba el otro día, hasta Vox no se está quejando. O sea, si complaces a Vox en tu respuesta, que ya no dicen nada, es así de mal lo que lo estás haciendo tú. Una buena vara de medir, ¿no? Exactamente. El silencio de Vox. El silencio de Vox. Un silencio que dice, pues está bien, porque de todo se quejan, hasta lo que no existe, y se inventa. Pero ahí, si no dice nada Vox, y tú eres un gobierno progresista, tienes un gran problema. Eso es un tema también del que hay que hablar, las políticas migratorias del gobierno progresista. Yo te quería preguntar, ¿cómo crees tú que desde el deporte se puede visibilizar el racismo y luchar contra él? Yo siempre digo que el deporte es una herramienta o un camino. Lo puedes usar para bien o para mal. El deporte está dentro de una sociedad. Es un mini, ¿sabes? Como dice doña Ayuso, que Madrid es una mini España, pues el deporte es solo una sociedad en pequeñito. Claro. Y lo que vas a vivir fuera, dentro de esta sociedad, lo vas a encontrar dentro en el deporte. Lo único que digo, como cada uno al final, bueno, tienes tu ámbito y cuando intentas cambiar algo grande, empiezas en tu propia casa y es más fácil actuar en en un lugar predeterminado, digamos, más pequeño. En el deporte se puede hacer, pero ¿qué ocurre? Se habla mucho en el deporte. Si cojo el ejemplo del deporte rey, el fútbol, porque es el que más también tenemos ahí en los medios de comunicación, ¿cuántos años llevamos escuchando el no al racismo? ¿Cuántas banderolas hemos visto de no al racismo? Todo el mundo un montón. Y cuando llega cuando un episodio con un jugador, después en Twitter, pues te apoyamos, todo está muy bien. Hace poco, cuando pasa lo que pasa con el jugador del Valencia, en una entrevista pregunto yo, y resulta que el protocolo que tienen es el 2005. Fíjate que han pasado cosas desde el 2005 y claramente el protocolo no te está funcionando porque desde el 2005, que es casi un poco desde que estoy aquí. Exactamente, la lista es muy larga. Entonces, no tienes, aquí se ha querido centrar el debate como lo de siempre, ¿no? Bueno, si uno dice el otro, mi respuesta es, vale, vamos a empezar por lo fácil. ¿Qué te parece poner un protocolo y unas medidas para los casos más que obvios, que son los que solemos ver, cuando hay una grada gritando insultos racistas a un jugador? No hay duda, ¿no? Ahí no es uno que dice, pero ¿qué se ha hecho en aquellos casos? ¿Se ha parado el partido? ¿Se ha avisado al público? ¿Se les ha dicho, si esto sigue, van a perder los 3 puntos, los de tu equipo, y tu equipo va a recibir una multa de 1 millón de euros? No. Después se sigue el partido, que es lo más importante, y sagrado. Después a lo mejor alguna multita de 2.000 euros para un equipo que factura docenas de millones de euros. Eso te dice la importancia que una liga así da al racismo y da a lo que sufre sus propios jugadores. Y ahí las responsabilidades dentro del deporte, pues siempre digo, arriba y abajo. Primero la parte de las instituciones que tienen la obligación de proteger a sus empleados, que los deportistas somos, bueno, yo todavía me veo como deportista, pero los deportistas son empleados que se merecen y tienen el derecho de trabajar en un entorno seguro y una protección básica que tendría cualquier otro empleado. Eso por un lado. Pero por otro lado también, los propios deportistas, no dejar que todo el peso recaiga sobre los jugadores racializados que sufren esto. Porque antes era un drama. Tienen que exponerse además. No, exactamente. Tomar la decisión de a todos los niveles es todo. De jugar, exactamente. O el equipo también a dejar de jugar. Exactamente. Es exponerlo frente a esa situación. No, es ponerte encima un peso. Exacto. Que es ridículo. Tú primero eres la víctima en la situación. Pero resulta que en el caso del Valencia, por ejemplo, vale, van al vestuario. Si van al vestuario, entiendo que es que creen a su compañero. Si no, no irías al vestuario. Una vez crees al compañero, vas a muerte con él. Exacto. No dices, vale, supuestamente nos amenazan con los puntos.
El compañero mira por sus compañeros y su equipo diciendo, oye, que sigan el partido, yo estoy pensando en ustedes. Ellos han pensado en él, le han devuelto esto diciendo, no, pero nosotros también estamos pensando en ti y no vamos a volver allí si esto ha pasado a nuestro hermano, que es lo que nos llamamos dentro de un mismo equipo. Es que yo esto creo no que ha pasado. Es que hay que llegar hasta el final. Es decir, si decidimos abandonar la cancha, lo hacemos hasta el final y no volvemos al campo de fútbol. Pero el problema que tenemos en el caso del deporte profesional, digamos, de más alto nivel, luego hay contradicciones. Porque las propias personas a las que ahora estamos pidiendo de repente ser activistas, los futbolistas profesionales, en su mayor parte millonarios, son las personas que realmente van a estar dispuestas a dar este paso. No son personas que han elegido ser activistas y referentes en esta lucha. Yo respeto muchísimo, no quiero obligar a ningún jugador negro a ser activista. Porque eso es otra forma para mí de racismo que me vas a poner encima, que ahora resulta que yo tengo que... Está obligado a ser claro, yo bastante tengo con llegar a fútbol profesional o básquet profesional, que llega uno de cada un millón. La lucha contra el racismo de la sociedad en su conjunto. Exactamente. Pero otra vez recae sobre... Y en el caso de Valencia, vale, yo veo por un lado un avance de hace años. Eto'o se intentaba marchar, los de su equipo le decían no sigue. Otros jugadores se intentaban marchar, los de su propio equipo le decían no sigue jugando. En este caso, por lo menos, y ahí va un poco lo que hablamos antes, yo creo que hay estos pasos dados. Lo de este último año ha llegado a tantas partes que ya la gente por lo menos es consciente. Y en muchos equipos se ha hablado de estas cosas. Nombraba a Iñaki Williams, sí. Han hablado él, si esto vuelve a pasar, todos nos marchamos. Bien, se han marchado. Mala suerte, en este caso, no era el caso estándar que se venía viendo hasta ahí y al final no han acabado de reaccionar. Yo estoy seguro que luego pensándolo habrán dicho, teníamos que no haber salido y haber obligado a la Liga a tomar una decisión. Digo, vale, ¿qué pasa si los jugadores del Valencia se quedan en el vestuario? Dicen, vale, no salimos frente a esto. ¿Suspender un partido? Estamos en época de COVID, se está suspendiendo partidos por todos lados. Entonces, ¿crees que a lo mejor no se resolvió de la mejor manera, pero que implica un paso, ¿no? Un paso... Implica un paso y en esto también hay muchos debates siempre, ¿no? Dentro de los movimientos activistas hay gente que quiere el todo. Yo peco siempre de un exceso de pragmatismo, he estado en la Navy, he estado en el deporte, igual siempre miro el poder dar un paso más y un paso más hasta llegar. Esto lo veo como un paso más. Mejor que no haya nada. ¿Habría sido aún mejor que vayan hasta el final? Claro que sí, porque podían haber marcado un antes y después. Si se paran totalmente, quiero ver a la Liga quitar 3 puntos a un equipo que ha parado porque su compañero ha recibido un insulto racista. Yo creo que ya a nivel de marketing, que al final lo que marca, no se lo podían permitir y claro, habrían actuado. Pero esa habría sido en realidad una solución, digamos, claro, como lo que tú dices, que habría marcado un antes y un después de verdad dentro del fútbol. Por eso se tiene que tener protocolos y leyes y medidas claras para que no recaiga sobre un grupo de jóvenes futbolistas, claro, que no tienen por qué ser activistas, que no tienen que saber todas estas cosas sobre esta temática y solo están ahí viendo una situación donde, bueno, yo entreno todo el día para ganar partidos y nos van a quitar el partido por el que estamos luchando, la temporada por la que estamos luchando, sacrificando, lo que conlleva hasta económicamente, si yo que sé, bajamos a segunda división, son muchas cosas. Es muy complejo. A ver, respecto de las políticas migratorias, yo creo que todo lo que vemos a día de hoy, todo lo que ocurre en el mar Mediterráneo, toda la existencia de las mafias, la cantidad de personas que trabajan en el Estado español en situación irregular, digamos, sin sueldo, en situación de explotación laboral, se debe justamente a unas políticas migratorias inhumanas, crueles, que no han tomado en cuenta, primero, la vida de las personas que migran intentando buscar un entorno mejor, una vida mejor, y que en última instancia a quien beneficia es al empresario, a la empresaria que se enriquece a costa de ese trabajo de esclavitud, de ese trabajo mal pagado. Por lo tanto, creo que los Estados miembros de la Unión Europea en general y el Estado español en particular deberían tener un cambio de políticas migratorias que permita tener una migración regulada. Aquí los políticos y las políticas se llenan la boca hablando siempre de que la migración ideal es la migración que está regulada, ¿no? Que está formalizada, que está regulada. Pero, por ejemplo, para las personas de África, y me imagino que tú lo sabrás,
es muy difícil poder conseguir un visado de trabajo, un visado de estudio. Casi imposible. Por decir imposible. Entonces, cuando te encuentras con esa imposibilidad, con esa pared para poder tener un visado de trabajo, ¿qué alternativa te queda? O sea, para muchas personas la alternativa es lanzarse al mar, primero hacer un trayecto migratorio muy peligroso por una serie de países, sobre todo para el caso de las mujeres, y segundo, ya en última instancia, en frontera, lanzarse al mar con la posibilidad de morir en el camino, y eso es producto de las políticas migratorias de la Unión Europea. Entonces tenemos un discurso tremendamente hipócrita y cínico que habla de que necesitamos migración regulada y legal, ¿no? Pero tienen a su vez unas políticas que impiden esa migración regulada y legal. Entonces, mientras no se produzca ese cambio, digamos, no va a haber un cambio tampoco en lo que está sucediendo con la vida de miles de personas. Pues lo primero, yo no me espero este cambio, que venga por lo menos de manera voluntaria por parte de los mismos dirigentes que han mantenido aquellas leyes. Y como has dicho en alguna entrevista, de partidos de izquierda y partidos de derecha, ha dado igual. Esto ha seguido. Cuando hablamos de esto, además, hay esta parte de incoherencia que me parece más cinismo que incoherencia de no darse cuenta de una Europa cuyo uno de sus mayores problemas al día de hoy es su envejecimiento. Yo acabo de terminar una MBA en el que fuimos a Bruselas, en la Comisión Europea. Nos dieron una charla de todos los temas que había, se centró en esto. Aquí en España tenemos al mismo ministro que gestiona el tema de la seguridad social y el tema de la inmigración. Exacto. Dos cosas que parecen que no van juntos están muy ligadas. ¿Qué aprendí en Bruselas? Que ya no aprendí, pero ¿qué nos dijeron? Que ya era para mí una obviedad. Parte de las soluciones viene desde la inmigración. Europa necesita millones de inmigrantes los años que vienen si quiere mantener su nivel de productividad. Esto es un hecho. Pero por otra parte, tenemos a la misma Europa que si hace sondeos con la opinión pública, se ha metido a calado este discurso que nació desde más la extrema derecha, la derecha en general, y que la izquierda ha tenido miedo a enfrentarse a ello por posibles pérdidas electorales. Ha calado tanto ese discurso que uno de los grandes problemas se piensan que es la inmigración. Pero ¿qué te dicen sus líderes en Bruselas? No, es que necesitamos inmigración. Y ahora tenemos miedo de decirlo porque igual perdemos votos. Exacto. Y esa es la realidad que existe aquí. Pero también, ¿qué inmigración? Claro, no queremos al negro pobre. Si nos viene Sidafa para meter canastas y repartir sonrisas, nos parece maravilloso. Ven. Si viene el negro pobre, aunque necesitamos al negro pobre para trabajar, pero no te queremos de manera legal por lo que has dicho, porque si nos vienes de manera ilegal, el que se busca la vida para quedarse, luego le tenemos a precio de nada. Con sueldo de miseria. Hablaste antes de empresarios. Yo no quiero librar a gran parte de la ciudadanía. ¿Cuántas mujeres latinas viven aquí en España de manera irregular y tienen trabajos de hogar? Que muchísimas familias no podrían permitirse tener una empleada del hogar si no fuese pagando estos sueldos que están debajo del sueldo mínimo. Si todas tuviesen los papeles para estar aquí, muchas de esas personas a lo mejor ya no podrían. Muchos de esos empresarios, cuyo modelo de negocio claramente pues, no será tan bueno si no se puede permitir ni soportar el salario mínimo, no podrían. Entonces hay mucho interés detrás de esto. Por eso no digo ya incoherencia, sino cinismo, porque es algo exactamente muy consciente, ¿no? Hubo un uso antes, pues cuando se podía colonizar y demás, y cuando se ha tenido que parar esto, porque ya quedaba un poco mal, ¿no? Tener a los negritos así yendo a caballo sobre ellos, pues ahora lo hacemos de otra manera. Conocemos muy bien el concepto del neocolonialismo que perdura en nuestras tierras y aquí también. En el caso, por ejemplo, de mujeres de América Latina, muchas de ellas vienen muy cualificadas,
pero se encuentran aquí con una ley de extranjería que impone 1000 trabas para, por ejemplo, homologar sus titulaciones. Entonces tenemos compañeras que son psicólogas, que son trabajadoras sociales, que son periodistas, que tienen carreras universitarias, que se han preocupado de formarse y que llegan aquí y por no poder homologar sus estudios son empujadas, por decirlo de alguna manera, son empujadas por el sistema, digamos, racista a determinadas labores. Todos los trabajos, por supuesto, que son completamente dignos, pero hay compañeras que pudiendo desempeñarse como periodistas, como psicólogas, terminan trabajando, por ejemplo, en el empleo del hogar o cuidando mayores. Es digno, pero no están pudiendo desarrollarse profesionalmente. Pero se han formado para realizar otras funciones y son empujadas a determinados oficios, a determinadas profesiones. Entonces, claro, ahí es como una doble o triple incluso discriminación. Ya agrégala a eso si es una mujer mayor de 40, como es mi caso, por ejemplo, donde eres latinoamericana, mayor de 40, con todos los prejuicios que hay respecto de la mujer latina que viene a... Hay mucho lo mismo con la mujer africana, ¿no? Hay muchísimos factores y todo lo que hablamos cuando ya hablamos de las mujeres es poner esta otra capa encima que cualquier mujer racializada aquí en España que haya conocido me ha podido comentar, ¿no? Hablando de estos temas desde la manera más leve a las maneras más graves que hay. Totalmente, se sufre una discriminación muy fuerte. Y claro, por ejemplo, durante todo el periodo de pandemia, las mujeres migrantes ejercieron una labor tremendamente importante de cuidado de personas mayores y muchos colectivos antirracistas cogieron esa situación y lo levantaron, digamos, como una forma de lucha, ¿no? Pero a mí me gustaría señalar, y siempre que puedo lo hago, el hecho de que a las personas migrantes no se nos puede solamente defender ni valorar en la medida que ejercemos funciones que son consideradas indispensables. Es decir, efectivamente hay compañeras migrantes que han hecho una labor indispensable de trabajo del hogar y de cuidado de personas mayores durante la pandemia, pero es que no se nos puede solamente valorar si hacemos eso, porque entonces, ¿qué pasa con la mujer migrante que ha venido aquí a estudiar y que está en la universidad, por ejemplo, o la mujer migrante que está aquí intentando homologar su titulación para poder ejercer de psicóloga o de periodista? O sea, no se nos puede valorar solo porque hemos ejercido una labor esencial, porque entonces se nos está cosificando, se nos está diciendo, oye, mira, qué importante el colectivo de mujeres migrantes que ejercen esta labor tan, digamos, tan importante para la sociedad española. Y entonces las que no ejercemos esa labor no somos igual de importantes. Es ese trasfondo que también has mencionado algunas veces, de la clara desigualdad. Muchas veces hablando en sociedad, esto también te lo he leído, hablamos de racismo, pues como cuando te decía antes en el deporte, solo por la parte de racismo moral. Totalmente. No se quiere ver la parte estructural, institucional, que está ahí, que sostiene todo aquello, porque es más cómodo hablar del racismo moral. Una persona que se considera progre puede hablar del racismo moral. Ahora estamos en 2021 con todo lo que ha pasado en Estados Unidos, que nos ha llegado aquí como casi de rebote. Así que bueno, esté bien decir, no, pero si todos somos iguales. ¿Cuántas veces habrás escuchado lo de, es que parece mentira que todavía en 2021 estemos con estos temas y todos somos iguales? Veces. Y de parte de personas que se autodenominan de izquierdas, antirracistas, claro, feministas. No, porque la persona muy derecha tampoco te dice esto. Claro, a ver, pero, entrada, oye, mira, Paula, pero ¿por qué lleváis ese discurso tan drástico, tan agresivo? Sí. Si somos todas iguales. Yo no veo colores, yo veo a una persona humana de frente a mí. Entonces yo digo, claro, yo siempre digo, pues si mira. No ves mi color, tienes un problema, vete a ver tu oculista. Porque algo exacto. Yo siempre le respondo, mira, compañera, si tú no ves estas situaciones, quiere decir de que estás siendo parte de esas personas privilegiadas a las que por no afectarles el racismo terminan siendo privilegiadas por el sistema racista. Eso en primer lugar. En segundo lugar, puede que no lo veas, pero si tienes compañeras y compañeros que te están diciendo que eso existe, presta atención. Y esto me choca doblemente viniendo de una mujer. Porque pensaría, como siempre, para mí es mirar en un espejo, ¿no? La lucha feminista y la lucha antirracista. Pensaría, ¿sabes? El yo te creo que lo aplicaríamos a esto también. Y igual yo soy una persona que, bueno, cuando he sufrido algo, ¿sabes? Quizás lo hace más fácil para mí verlo
en otra persona o ver algo similar en otra persona. Y muchas veces en este caso, pues entiendo, ¿no?, que es más fácil casi explicar muchas cosas que van con la situación de racismo utilizando ejemplos o símiles que están conectados con el feminismo o con la lucha antimachista, pero es que ni así en muchos casos se acaba de ver. Y a veces da ganas de decir, hombre, tampoco es que la gente está por gusto, por un cierto tipo de victimismo casi que se dice, que estáis aquí diciendo esto, no es así, la gente, yo no veo. Pero es un trabajo que hay que hacer. Siempre me refiero a 3 puntos claves para ir hacia adelante, que es la toma de conciencia, la educación y las leyes. Y totalmente, estoy plenamente de acuerdo, es que esa es la vía, o sea, digamos, de hecho, la toma de conciencia, que sería ya como a un nivel personal, digamos, individual. Luego hay un tema de toma de conciencia a nivel social y luego está el tema institucional, normativas, leyes. Claro, claro. Esas serían como las 3 vías, yo creo que... Exactamente, o sea, yo lo veo como, bueno, o sea, el camino ahí está, el problema es como, bueno, yo soy deportista, te puedo decir, oye, te puedo escribir ahora mismo a cualquier deportista amateur o profesional una lista de 10 cosas que si lo sigues vas a llegar al nivel top. No hay ningún secreto, no hay nada que inventar. El problema es caminar el camino. Eso está ahí, la toma de conciencia. Creo que todo el mundo que es activista trabaja muchísimo en esta dirección. La parte de educación, que no hablamos solo de la educación dentro de las propias familias, sino la educación a nivel público, porque todo lo que se aprende, yo hablo con mi mujer que es española de nacimiento, ha estudiado aquí toda la vida, y le pregunto, ¿tú has aprendido algo de África antes que haya sido colonizada? Ni la más mínima idea. Si tu única visión de lo que hay al sur empieza desde el momento que el hombre blanco llega allí para civilizar a aquellos, claro, que por mucho que tú pretendas, la visión que vas a tener va a ser desde un prisma de superioridad. Y en esto, y muchas veces lo digo, bueno, como dije un día a un amigo, como yo soy casta, igual me facilita ver ciertas cosas y hasta poder hablarla sin este punto de rabia que da, porque dentro de una sociedad como la nuestra actual, pues sufre esa discriminación por el lado de la raza, pero luego el lado de lucha de clase te pone más por esta otra parte y un poco... Yo te quería preguntar, como hemos hablado aquí un poquito de los partidos políticos, a ver, yo suelo ser muy crítica con los partidos políticos, con los partidos de derecha, por un motivo evidente. Y por los partidos políticos de izquierda, porque a pesar de que muchos de ellos se definen como antirracistas, yo siento que no terminan... No sé ni si se definen muchos como tal. O por lo menos algunos miembros de estos partidos... Decir no al racismo no es ser antirracista. Exacto. Y yo siento que no terminan de tener políticas antirracistas dentro de sus estructuras partidarias. Eso por un lado. Segundo, entienden el antirracismo desde este punto de vista como moral, ¿no? Racismo moral. Exacto, erradiquemos nuestras conductas racistas, pero eso luego no lo llevan a un nivel de cambio de las propias estructuras internas de los partidos, de que haya personas racializadas en las estructuras internas de los partidos. Mira, por ejemplo, a mí... Más allá del token de turno. Exacto. Yo recuerdo... Me han intentado meter en esto. Bueno, y a ti también, a muchísimas personas. Mira, yo recuerdo hace un par par de años me contactaron de un partido político de izquierda y me ofrecen ir en las listas de Madrid, ¿no? Y yo dije, vale, perfecto, mira, voy a pensarlo. Claro, y me ofrecían, no recuerdo si el lugar 9 o el 11. Yo dije, oye, mira, es que en este puesto evidentemente no hay ninguna posibilidad de salir porque no es un partido político, ¿sabes? Como de los grandes. Entonces, si tú de verdad tienes una intención detrás de vamos a poner a personas migrantes en los primeros lugares para que puedan por sí mismas levantar esta lucha, no me vas a ofrecer el puesto 9 o el 11. Esos puestos son una cosa simbólica, ¿sabes? Como es el típico acto simbólico de colorear la lista, de hacerla multicultural para presentarnos como un partido antirracista. Y esta experiencia que viví yo en primera persona, la conozco en multitud de hermanos y hermanas de distintas comunidades, hermanas del pueblo gitano, hermanas negras, qué sé yo, musulmanas, que les ha pasado exactamente lo mismo. O sea, te ofrecen lugares del listado muy, muy debajo, nunca es en los primeros 5 lugares, o sea, bueno, no. Voy a romper una lanza por alguno y te voy a decir, claro, como me comentaba un amigo, dice,
Claro, es que tú eres una golosina, porque primero eres negro, encima muy negro ahí, bien negro grande, Famoso, y encima eres famoso, talentoso. que se busca mucho a los deportistas en las listas, porque bueno, eres conocido, caes bien, y normalmente no tienes mucha ideología, se te tiene ahí de pelele, la palabra, y poco más, ¿no? Entonces reúnes todo esto, claro, Sí. ahí sí te ofrecen un puesto de salida, pero si he dicho que no, es porque, ya, pero igualmente, aunque estés en este puesto de Entonces, salida, ¿a ti te han ofrecido? a mí sí, Ah, bueno, esto está... pero aún así, realmente es para estar en una posición, o sea, no se ha venido a preguntarme, vale, nos gustaría que vengas para ayudarnos a realmente potenciar la parte antirracista de nuestro programa. Y luego el sillón, como se suele decir, ya lo podemos hablar. Sino ha sido al revés, de salir en un puesto, en una lista, en un lugar donde se sabe que eres muy popular y esto ayudaría mucho. Entonces, para mí, ni esto cambia este tokenismo del que estamos hablando. Entonces, yo, en los partidos políticos, mi visión, vas desde la extrema derecha, si pongo una palabra para cada uno, la extrema derecha hacia los racializados, odio. A la derecha, menosprecio, desprecio, perdona, más que menosprecio, ya directamente. El centro, más un menosprecio, y por parte de la izquierda, paternalismo Y utilización. y utilización, que es Paternalismo y principalmente, hay utilización. muchísimo paternalismo que se ve ahí. Estas dos cosas, el paternalismo y la utilización, es como yo intento explicar, porque algunas personas me dicen, oye, pero a veces desde el antirracismo se habla como con mayor rabia de la izquierda que de la derecha. Entonces yo les digo, mira, lo que pasa es que nosotros no nos sentimos utilizadas por la derecha. La derecha tiene el discurso que tiene. Claro, tú no Lo que- esperas nada, cuando no esperas nada de alguien. Exacto. Lo que no te pasa va con la a decepcionar izquierda esta es persona. que la izquierda va con el discurso del antirracismo a lo mejor en la boca, con los derechos de las personas migrantes en la boca, las mujeres migrantes en la boca, para utilizarnos, para obtener votos con ese discurso, y luego cuando están allí en sus puestos, en sus escaños, se olvida del tema. Por eso es esta rabia, ¿no? De, oye, dejen de utilizarnos, dejen de usar el nombre de las personas migrantes para obtener votos, nos convocan a votar, ahora hay campaña de hay que votar en estas elecciones para, digamos, impedir que Ayuso siga con sus políticas. Perfecto, sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Pero quizás cuando veamos un partido político que de verdad tenga un pensamiento antirracista, una ideología antirracista que se refleje en sus propias dinámicas internas y en sus jerarquías internas, quizás podríamos, digamos, empezar a hablar con esos partidos. Claro, yo partiendo del mismo pragmatismo que te decía antes, igual ni tengo este nivel de rabia hacia la izquierda, porque cuando lo miro y lo analizo, tampoco veo que se ponga ni en el discurso al mismo nivel el antirracismo que, por ejemplo, la opresión de género o la opresión por clase. Totalmente. O sea, entonces, ya de entrada, entonces, repito, a mí me decepciona si me espero mucho de ti. Sí. Si no me espero tanto, pues la decepción es la justita. Entonces, en este caso, yo tengo claro, digamos, dónde voy a jugar. Pero miro el campo y veo que, vale, con la derecha no hay ni una conversación, francamente, que tener. No, Con la izquierda, es imposible. con la izquierda sí. Entonces, allí, dentro de los propios movimientos antirracistas, digo, vale, pues hay la parte, bueno, pragmática, que me dice, vale, aquí por lo menos podemos tener esa conversación y llevarles, o intentar llevarles hasta ese cierto punto, ¿sabes? No hay una visión en contra, solo hay que no le das la misma importancia a la lucha antirracista a las que das a la lucha de clase y la lucha de género. Totalmente. El tema es lograr Claro. ponerlo ahí. También, ¿cómo lograr ponerlo ahí? Ahí viene la labor de los propios movimientos del antirracismo. Sobre eso también has hablado y te quería preguntar. El hecho que dentro de la minoría que somos los racializados, hay solo una minoría que está activa dentro de los movimientos antirracistas. Esto se debe a temas estructurales, así está el sistema, ¿no? Porque oprimes a unas personas y esta propia opresión les impide luchar contra esta opresión, porque ya se te va toda la vida, toda la energía en sobrevivir. Claro, No hay un extra. Yo creo que eso se explica en gran medida debido a la precarización en la que vivimos las personas migrantes, las personas racializadas. Cuando inviertes gran parte de tu día a día en sobrevivir,
en intentar soportar jornadas de trabajo extenuantes, evitar controles policiales, de estas paradas racistas que se supone que son aleatorias, pero siempre afectan a los mismos cuerpos. Cuando estás en una constante situación de violencia, claro, si tú lo piensas bien, difícilmente vas a tener el tiempo y el ánimo también, ¿no? La emoción para dedicarte a hacer quizás un trabajo de antirracismo de forma más constante. Esa es una cuestión, digamos, que siempre lo hablamos dentro del movimiento antirracista, dentro de los colectivos, cómo llegar a aquellas personas racializadas que no están activas dentro de la lucha antirracista, cómo llegar a, ¿sabes? Cómo hacerlo. Pero claro, cuando tomamos en cuenta la precarización en la que vivimos, no es fácil, porque decirle a una mujer que lleva trabajando, no sé, 10, 12, 13 horas, oye, mira, cuando salga de tu trabajo y estés muerta de cansancio, vente a una reunión donde vamos a estar otras 3 horas hablando sobre estos temas que quizás en tu momento actual los veas como algo muy, que son cosas que están como muy en el aire. Entonces, claro, es difícil. Yo creo que es un reto del movimiento antirracista llegar a las personas racializadas que no están activas dentro del movimiento. Es uno de los mayores retos, creo yo, junto con el otro reto que me parece muy importante, que es conseguir la unión de las distintas comunidades racializadas, del pueblo gitano también, para transformarnos en un movimiento fuerte que permita hacer presión al poder. Ahí es donde voy, ¿no? Y quizás otra vez con mi pragmatismo excesivo que me reprocha mi mujer, pero es necesario, creo, justamente es esto. Yo pienso, vale, muy bien, o sea, esta es la situación, ahora cómo llegamos a este punto. Lo que hablamos de los partidos políticos, esta importancia se dará cuando detrás hay una masa social que se haga escuchar, que así se ha logrado casi todo lo demás. Este tema no vendrá, yo por lo menos no me espero que venga porque sí, porque haya un despertar el día de mañana en algunas personas. Ni debe haberlo, porque al final el que quiere algo es el que va a dar el paso para llegar ahí. Creo que dentro de las propias comunidades nuestras, porque también si miro hacia las personas no racializadas, también hay mucha gente precarizada que llegan al final del día sin esta energía para entrar. Pues al final siempre hay un liderazgo, entre comillas, que se tiene que crear dentro de quienes pueden en momento dado para ir creando un poquito este núcleo, porque no se puede pedir a todo mundo que sea activista. Claro. Una cosa es votar, otra es ser activista. La mayor parte... Ni las ganas, ni es necesario que se llegue ahí. Pero sí que se puede trabajar, como bien has dicho, uniendo las fuerzas de las personas que sí están a través de todos los diferentes pueblos racializados para hacer posible que nuestras comunidades hagan escuchar más su voz. Porque al final, dentro de todas las comunidades racializadas hay 3, 4, 5, 6 temas de queja que compartimos todos. Exacto. Entonces, poder centrarnos alrededor de alguna mesa y empujar esto, creo yo, es el único camino realista que a muy corto plazo puede llevarnos en este Ese punto. Es un desafío, porque además, al día de hoy es un gran desafío, sí. Y bueno, pero es un bonito desafío, ¿no? Digo, bueno, yo he sido deportista profesional. Cuando empiezas, todo el mundo te dice, no puedes llegar, porque solo llega uno de cada 100.000 o 500.000. Y tienes que trabajar sin tener claro que vas a llegar al día de mañana, pero lo que no puedes dejar de hacer es trabajar hacia el objetivo con el mejor plan posible. Y desde luego a nivel personal, mi meta aquí en España es intentar ayudar a esto dentro de la propia comunidad negra y tendiendo la mano a las demás comunidades racializadas para juntos realmente poder hacernos escuchar. Y más en este momento político que vivimos, con tanta fragmentación, es menos complicado aún hacerse escuchar, porque Vox se empezó a hacer escuchar no teniendo tantos votos si lo comparas, pero si miras cuántas personas realmente votan y al final una fracción de esto hace que puedas tener una voz. Y ahí veo el camino que debemos de seguir. Estoy de acuerdo con eso. A ver, en estos discursos de odio que hay contra las mujeres, contra las personas migrantes, contra las personas LGTB, las personas disidentes sexuales, yo creo que influye, por supuesto, ¿no? el discurso de odio de la extrema derecha.
Pero también creo que es muy importante mencionar que gran parte de este odio, de este discurso de odio, es posible porque existe un marco jurídico y legal que lo ha permitido y que lo ha avalado. O sea, yo siempre digo cuando estoy en alguna charla para hablar sobre estos temas que no podemos olvidar que la ley de extranjería es del año 85. ¿Quién gobernaba el año 85 en España? Gobernaba Felipe González. ¿Cuándo surgen, por ejemplo, las concertinas? Las concertinas son del año 2005. En el año 2008, 2010 circularon, desde el Ministerio del Interior se mandaron unas circulares a distintas comisarías de Madrid para hablar de cupos determinados de personas sin papeles a las que había que parar. Es decir, que se ha creado todo un sistema dentro del Estado español legal, normativo, institucionalizado, que ha permitido que luego este discurso de odio de la extrema derecha tenga una legitimidad y tenga una repercusión que haga que a la gente no le llame mayormente la atención. Entonces yo siempre digo, ojo, por supuesto, el daño que está haciendo Vox y los partidos de extrema derecha en general en Europa es grandísimo, es grandísimo y está causando mucho sufrimiento y está provocando mucha violencia física contra determinadas personas. Pero es que esto ha sido posible porque ha habido un camino previo que se ha allanado y lo han allanado partidos que supuestamente no son racistas. Entonces yo creo que aquí lo que hace falta para combatir este discurso del odio contra determinadas comunidades, mujeres, migrantes, disidentes sexuales, es no solo combatir a la extrema derecha desde todos los ámbitos que podamos combatirla, sino también exigir a los partidos que no se identifican con la derecha cambios en sus políticas. Es decir, tenemos ahora mismo en el Estado español al gobierno más progresista de la historia. Bueno, este gobierno más progresista de la historia yo creo que debiera demostrar cuán progresista y antirracista puede llegar a ser tomando determinadas iniciativas. Por ejemplo, cambiando todo el marco jurídico legal que regula la vida de las personas migrantes. Yo, por ejemplo, como migrante, estoy regida bajo la ley de extranjería, que es tremendamente segregadora. Es una ley que hace que existan personas de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría. Es una ley que, en el fondo, premia que las personas estén irregulares 3 años en un país, porque te dice, mire usted, si ha conseguido estar 3 años de forma irregular en España, evitando que la policía lo pare, sí, trabajando en B, porque evidentemente durante ese tiempo tienes que trabajar, mire usted, después de eso, resulta que lo vamos a premiar permitiéndole que pida el arraigo. Eso es un sistema totalmente perverso, y eso no ha sido una política de Vox. Entonces, por supuesto, reconocer el daño que está haciendo la extrema derecha, pero también entender que ese daño ha sido posible porque ha habido un camino que se ha allanado en base a normativas, a leyes, a reglamentos y a la falta de voluntad política para terminar con determinadas prácticas. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber una demanda, por supuesto, de la sociedad entera. La lucha contra el racismo no es solamente de parte de las comunidades y pueblos racializados. La lucha contra el racismo tiene que ser una lucha de la sociedad en su conjunto y tiene que ser una demanda no solamente a la derecha o a la extrema derecha, tiene que ser una demanda a las personas que están en puestos de poder, en los puestos donde se pueden tomar decisiones. Tiene que ser una demanda al gobierno, una demanda a los partidos de oposición, tiene que ser también una demanda institucional a nivel social, es decir, las empresas tienen que cambiar sus políticas internas para comenzar a contratar a personas migrantes, a personas racializadas. En los colegios tiene que haber un cambio también, por ejemplo, en los libros de texto con los que se enseña la historia a los alumnos y a las alumnas. Tienen que dejar ese colonialismo de lado que se resuma ahí en los libros de texto y un sinfín de cosas. Por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿por qué hay tan pocas personas racializadas presentando noticieros o escribiendo en un periódico, o jueces o juezas? Es decir, yo creo que esto tiene que ser una demanda a nivel global, que no lo podemos centrar solamente en la derecha ni en la extrema derecha, sino que el análisis tiene que implicar necesariamente todos los estamentos de la sociedad que han sido parte de la construcción de este Estado racista. No, en el sentido de lo que dices, la manera de luchar contra lo de Vox, si Vox ha puesto sobre la mesa un discurso y propuestas,
claramente racistas, racistas sin complejo. La manera de luchar contra ello es contraponer discurso y propuestas claramente antirracistas, sin complejos también, que es donde está fallando y ha ido fallando la derecha y hasta la parte del centro que no se considera, digamos, aliada con este discurso. O sea, sería el resumir de todo lo que dices, y esto se logra con propuestas para tocar la parte profunda de este racismo estructural del que hemos hablado, no manteniéndose solo. Ellos están haciendo ese discurso sin ningún tipo de complejo, y en contra se pone pues esta parte, ¿no? del no al racismo social, pero no se está tocando lo otro. Pero sí, en el fondo, lo que estamos dejando ver a la ciudadanía es que efectivamente estas personas son ciudadanos de segunda categoría, que tú puedes tener esta gente retenida en Canarias, que al final, después de no sé cuántos meses, un juez sale a decir no, no se puede retener a estas personas porque nuestras propias leyes dicen esto. Esos partidos de derechas que tiran la Constitución y las leyes al primer catalán que hable de derecho a decidir, no viene en las leyes, no se puede, ¿vale? Pues vamos a respetar las leyes por lo menos para todo. En estos casos, no. Y se acepta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Entendemos que cuando decimos esto es entre las personas de este primer nivel. Mientras no se tenga, sin complejo, propuestas y discurso antirracista, Vox seguirá subiendo. Y los partidos progresistas no se dan cuenta, porque están con una actitud, perdóname el símil deportivo, de cuando estás en un partido jugando para no perder, en vez de jugar para ganar. Cuando juegas para no perder, acabas perdiendo casi siempre. Y me has preocupado de los votos que pueden perder. Esto es el jugar para no perder. Y por eso, mientras lo haces, pues ya has empezado a perder el partido. Cualquier persona que siga el deporte lo ve venir desde muy lejos, y yo desde luego hace tiempo que lo veo con la izquierda, y espero que escuchen, se den cuenta y cambien esto, y aunque sea solo por interés propio. Hace un momento hablabas de cómo determinados partidos políticos, por ejemplo, dan más importancia a la opresión de clase y a la opresión de género. Bueno, esto es algo que también desde los colectivos antirracistas hemos analizado muchas veces, de cómo el racismo se sigue viendo como un mal menor, ¿no? O sea, los partidos de izquierda tradicionales entienden que la clase es el sistema mayor de opresión por antonomasia. Y luego, bueno, debido al impulso que ha tenido la lucha antirracista, han incorporado también la opresión por cuestión de género, de orientación o identidad sexual. Pero claro, el racismo se ha quedado ahí como relegado, y nosotros lo que reivindicamos es que el racismo es un sistema mayor de opresión, que a veces que actúa de forma imbricada, ¿no? De forma interseccionada con la clase y con el género, pero que a veces se convierte en el sistema mayor de opresión para muchas personas. Yo siempre he sentido, por ejemplo, que lo que a mí me ha definido en el Estado español es mi condición de persona migrante, mucho más, por ejemplo, que mi condición de mujer, y lo he sentido así, y es una experiencia que comparto con otras compañeras también migrantes. Entonces, en mi caso, por ejemplo, siento que el racismo es lo que más me oprime dentro del Estado español. Cuando hablo con una persona de izquierdas española y veo que no me entiende, que sigue, digamos, sintiendo que la clase es lo que define la lucha de la izquierda, es cuando yo siento que hay ahí como un muro que hay que terminar de romper, porque por supuesto que yo entiendo que la clase es un sistema de opresión, igual que el género. Lo he vivido también cuando estaba en mi país. Pero claro, en esto yo creo que ya ahí tenemos que escucharnos entre todas. Y cuando hay un montón de personas que te están diciendo, mira, a mí lo que me oprime en el Estado español es el racismo, ahí es cuando yo creo que los partidos tienen que prestar atención, poner oreja a lo que están diciendo muchas personas y comenzar a evaluar las cosas de una manera diferente. En esto, además de lo que dices, me hago la pregunta, ¿es un no darse cuenta o un no interesar tanto? Porque sí, al final, bueno, cifras, porque esa es la otra, que no hay ni cifras, que es una de las peticiones, ¿no? de muchos movimientos antirracistas, que permitan luego determinar con números todo este racismo estructural, institucional del que hablamos. Pero como si hay un 10% de personas racializadas en España,
claro, tengo la sensación que es otra vez una parte de cinismo que entra en juego. Es un 10%. Mujeres, es la mitad de la población. Gente de las clases bajas, es una mayoría de la población. Entonces a esto le vamos a dar la importancia, claro, porque lo otro al final es, pues esto, una minoría. Entonces, bueno, igual tenemos más que perder atendiendo a sus peticiones que realmente mirando para otro lado. Encima, logras hacer el análisis cómo lo piensan desde el punto de vista de ellos, claro, como con el pragmatismo que me dice. Claro, mío. Tienes razón, sí, tienes razón. Y entonces, esto es esta parte que veo cuando hablamos de esto, ¿no? Entonces, claro, partiendo de esta base, y lo vuelvo a traer todo siempre al interés de uno mismo, porque francamente creo que esperarse, o sea, siempre han dicho muchos líderes africanos, o sea, esperar que tu opresor de ayer sea el que mañana te vaya a dar tu libertad, vamos, es como esperar yo que mañana voy a volver a jugar y saltar como cuando tenía 26 años. Esto no va a pasar. Entonces tú tienes que hacer por ti mismo. Entonces yo creo que ahí, y ¿sabes? Cierro con esto, volviendo a un poco centrarme en lo que nosotros mismos sí podemos hacer. Es donde tengo desde luego la visión puesta y donde espero que como movimiento vamos a seguir caminando, que está la parte de la denuncia de todo lo presente, que es muy importante, y está la parte de la construcción del hacia dónde queremos llegar, porque las fuerzas sí ya las tenemos para poder caminar También veo ese camino. Ha habido como distintas etapas dentro del movimiento antirracista. Yo creo que la primera fue como una etapa de denunciar, ¿no? O sea, vamos a denunciar estas cosas que están ocurriendo, las vamos a visibilizar y vamos a denunciar desde nuestro lugar de enunciación, desde nuestros cuerpos, desde nuestra experiencia encarnada. Y fue como un momento muy lindo de, oye, dejen de hablar por nosotras, personas que no sufren el racismo en primera persona, y se crearon ahí como unas dinámicas muy bonitas, surgieron muchos colectivos de muchas compañeras, y ahora siento que estamos en una etapa de construcción, o sea, de construir movimiento, aunar fuerzas, unir intereses, unir objetivos. Lo que pasa es que hay que dar ahí ya como el paso siguiente para convertirnos en un movimiento que creo yo que tiene que ser capaz de ejercer presión al poder, como lo ha hecho el feminismo, que ha logrado convertirse en un movimiento de presión. Claro, como lo han hecho tantos grupos. Hay una palabra que siempre se escucha como muy fea, la de lobbying, que siempre se parece, pero realmente, pues miro, por ejemplo, al pueblo judío en Estados Unidos, lo que han sido capaces de hacer. No son un porcentaje tan alto. Efectivamente, la clase social a las que, bueno, especialmente a nivel económico, donde han estado, pues les ha permitido muchas de estas cosas. Pero ponerse en un punto, todos los movimientos de personas racializadas o los movimientos que miran por esos derechos, de por lo menos las peticiones básicas que todas podemos tener en común, casi obligar a cada partido que va a pretender pedir nuestro voto, decir, vale, efectivamente, si nos votan, si llegamos al poder, nos comprometemos a esto. Pero para esto hace falta actores que hablen con ellos en nombre de nuestras comunidades. Eso es, la interlocución con nosotras. Mientras no hay esta parte por la nuestra, no hay esto por nuestra parte, perdona, claro, es más fácil mirar por otro lado y decir, bueno, ¿con quién hablo? Pero cuando haya esto, decir, vale, no estamos aquí pidiendo milagros, no, estas cosas básicas que ya vienen la mayoría en vuestra constitución, digo vuestra no por no sentirme español, sino porque estos partidos han sido los que estaban a la hora de poner esta constitución, vamos a asegurarnos que se respeten estos derechos. Vale, si esto lo firma, luego, muy bien, entra en mi comunidad y pide tu voto, porque otra cosa que siempre digo, claro, los partidos de izquierdas no han sentido a lo mejor esta necesidad de venir a por el voto racializado porque se da por hechísimo que a quién van a votar, que van a votar a la derecha. Hombre, yo no voy a perder mi energía a ir a por este voto. Exactamente, es o no votan o me van a votar a mí. Y como se ha visto ahora en Madrid, bueno, ahora necesito más votos, pues se calienta un poco esto, no se va a pescar ahí, pero sabiendo que a la derecha no van a votar. Pues que tengan cuidado, porque número uno, como digo, parece un shock, hay negros de derechas. Claro. Cuidado. Hay una y en África muy no hay 1.200 millones de personas en África, no son todos progresistas. Claro. Hay partidos de izquierda, de derecha, son ideologías.
no va ligado Pero al color de tu piel. del discurso que nos han metido a las personas migrantes de que el que se esfuerza sale adelante. O sea, que el migrante que está pobre es porque no se ha esforzado lo suficiente. Y en Estados Unidos ya hemos visto los movimientos de latinos por Trump, blacks for Trump y demás. Entonces, cuanto antes se despierte aquí para ser consciente de ello y que ya vaya más allá de la anécdota del negro de Vox y demás, pero que realmente ya hemos visto en Francia, la extrema derecha, donde acabó pescando muchísimos votos, ha sido dentro de las personas de clases bajas que no se han visto atendidas por los partidos progresistas. Aquí todavía se está a tiempo, tanto hablando en general de clases más bajas como hablando de personas racializadas, que por desgracia Te veo más adelante, tío. la intersección. Te veo más adelante ahí como un político. Bueno, vengo de una familia de políticos yo, pero Pero te interesaría más adelante. no, siempre creo que he contestado un poquito antes. Sí. Me interesa trabajar para el cambio, para el impacto. Esta parte pragmática mía, al día de hoy, siendo una persona muy afortunada, gracias a mi trabajo, entrar en la política no me va a mejorar nada de mi vida, lo va a empeorar muchísimo. Entonces, hacerlo para beneficio de otro, hombre, tonto no soy. Alto sí, pero el aire todavía me llega ahí arriba para pensar y no hacer algo tan tonto para mí. Sí. Entonces, lo muy bueno es que sabemos, tú y yo, que podemos trabajar en muchos ámbitos de la sociedad civil sin tener que pasar por el aro de, especialmente, ¿no?, viendo la estructura de muchísimos partidos políticos al día de hoy, donde vas a entrar. Imagínate si yo hubiese entrado en la lista del Partido Socialista y pasa lo que ha pasado en Canarias y me veo allí dentro con toda la frustración, doble en mi caso, de lo que está pasando en Canarias como negro y como canario, y tener que callar. Claro. Es que ahí gracias a Dios no tengo esta necesidad y hay muchos otros espacios donde sí seguir trabajando, sí hacer escuchar nuestra voz y seguir trabajando para construir esos sujetos políticos o por lo menos hacer este lobbying que obligue a que se nos escuche. Y ese ya tenemos que ir. Oye, pues sí, me ha encantado hablar contigo, Sitafa. A mí también hablar contigo. Un placer.